Sí, bueno, vamos a comentar esta información que le entregábamos en titulares respecto a la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de suspender parte de la ayuda de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, acusando un mal manejo que a su juicio esta entidad le ha dado al coronavirus. Todo esto mientras se adelanta una investigación para llegar al fondo del asunto. Un tema que conversamos junto a Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Soledad, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Alberto, ¿cuál es la lectura que tú haces de esta decisión de Donald Trump? Porque sabemos que estamos en un año electoral y donde además él mismo está enfrentando una serie de cuestionamientos por la forma con que ha manejado esta pandemia. ¿Busca culpar a otros de sus propios errores? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ciertamente aquí hay que entender que en esta crisis se cruzan distintos temas. Por un lado, efectivamente ha habido profundas críticas a la gestión de la OMS, específicamente de su director, el etíope Tedros Adhanom, básicamente porque se le critica que fue muy tardía la declaración de pandemia, por ejemplo, el hecho de que frente a situaciones con China, donde surgió esta crisis del COVID-19, hubo problemas en la transparencia de la información que entregó China, la oportunidad en que lo hizo, y frente a eso la OMS no hizo mayores críticas. Asimismo se dice que, por ejemplo, Taiwán fue de los primeros en advertir a la OMS de esta crisis, hablando de alguna especie de neumonía nueva que venía de Wuhan, y la organización no respondió oportunamente. Eso es real. Efectivamente hay críticas concretas en torno a la gestión de la OMS. Pero no hay que olvidar lo siguiente, que en este minuto Estados Unidos lidera a nivel mundial la cantidad de fallecidos producto de la pandemia. Estamos hablando de que Estados Unidos tiene 26.000 fallecidos. Y eso es muchísimo. Y ese es un tema que sin duda se va a convertir en tema de campaña de aquí hasta el 3 de noviembre, cuando sean las elecciones presidenciales, en relación a la gestión que ha hecho Trump. Entonces, por lo tanto, Trump con esta decisión, sin duda que podríamos leerlo como un intento por desviar el foco de la atención desde el ámbito local estadounidense y traspasar el tema de la responsabilidad básicamente a la OMS. Alberto, no es primera vez que Donald Trump dirige sus críticas hacia organismos multilaterales, y con esta actitud que hemos visto últimamente por parte del presidente estadounidense, ¿qué puede significar en términos de afectar la cooperación, tal vez en el momento en que más se necesita una actitud tendiente a la cooperación por parte de los líderes mundiales? Bueno, ciertamente esta decisión va a afectar el funcionamiento de la OMS. No hay que perder de vista que Estados Unidos, si vemos por ejemplo los 5 primeros países que más aportan al presupuesto de la OMS, Estados Unidos es el primero, es el país que más dinero aporta a esta repartición de la ONU. En promedio entre 400 y 500 millones de dólares al año. Hasta la fecha, hasta fines de marzo de este año, había aportado prácticamente 60 millones al funcionamiento de la OMS. Y le siguen China prácticamente con la mitad de lo que aporta Estados Unidos, y en tercer lugar Japón, en cuarto lugar Alemania y en quinto el Reino Unido. Ciertamente esto es muy grave porque después de todo, más allá de las críticas, la OMS es en este minuto la organización que mejor sabe cómo manejar esta pandemia, cómo enfrentar esta amenaza, qué tipo de políticas públicas apoyar en distintos países o regiones del mundo. Por lo tanto, esto evidentemente puede tener consecuencias gravísimas. Ahora, en todo caso es importante también mencionar que la OMS recibe fondos privados, y uno de los nombres que ha salido en las últimas horas es el de Bill Gates. Bill Gates, sabemos que en general a través de diferentes fundaciones que él ha impulsado, aporta anualmente prácticamente 900 millones de dólares a la OMS. Pero incluso al margen del tema económico, el hecho de que Estados Unidos congele su aporte a la OMS, de algún modo sigue reforzando esta idea del aislacionismo estadounidense que Trump ha defendido desde que llegó a la Casa Blanca en 2017. Se ha comparado la crisis de la pandemia del coronavirus con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tuvo un liderazgo en el bando de los aliados que fue gravitante, y posterior a la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ayudó a la reconstrucción de Europa, por ejemplo, a través del Plan Marshall. En este contexto actual hemos visto una ausencia de Estados Unidos en el contexto internacional, una absoluta falta de liderazgo, y claramente esta decisión de Trump no hace más que reforzar esa situación.
¿Y ese liderazgo, ves a alguien que pueda llenarlo? ¿Le está pavimentando el camino a China como actor global principal en esta crisis, más allá de todos los cuestionamientos que les está haciendo? Bueno, ciertamente cada vez que Estados Unidos retrocede en el ámbito de la política internacional, deja espacios vacíos que otros actores van a ir copando, como es el caso de China o Rusia. Ciertamente China desde un comienzo fue cuestionada por la transparencia en el manejo de esta crisis. Se habló de que había silenciado a ciertos profesionales de la salud que habían advertido de esto, que no había sido transparente en torno a la cantidad de cifras de contagiados y fallecidos, etcétera. El punto es que en este instante en que China va de algún modo saliendo de la crisis o de la peor parte de la crisis, ha tomado una iniciativa que Estados Unidos no ha tenido. Por ejemplo, China se ha encargado de enviar no solamente equipos, sino médicos a países como Italia, España, Venezuela, Cuba. Y probablemente, no hay que perder de vista esto, a nivel mundial se está librando una carrera, una competencia por qué país va a obtener la vacuna o el tratamiento que permita enfrentar esta pandemia. El hecho de que Estados Unidos se retire obviamente le deja un espacio real a China. Podríamos también pensar que, quizá un poco más lejos, veríamos el liderazgo de Angela Merkel, el liderazgo de Alemania, fundamentalmente a nivel europeo y tal vez con alguna proyección más allá del continente europeo. Quería preguntarte también, Alberto, por tu mirada tú algo habías mencionado al comienzo, el fondo de lo que está diciendo Donald Trump, porque él no es el único que ha criticado el rol de la Organización Mundial de la Salud en esta pandemia. ¿Qué te ha parecido el papel que han jugado y si compartes el diagnóstico que hacen algunos de que tal vez pudo haber pecado de corrección política en su tratamiento hacia China? Bueno, ciertamente ha habido versiones de distinto tipo en torno a que la OMS demoró, por ejemplo, la declaración de pandemia, a sabiendas de que eso podía perjudicar gravemente la economía china. Entonces ahí la lectura que hay es que China habría ejercido algún grado de presión sobre la OMS. Faltan todavía argumentos en ese sentido. Ciertamente se podría haber generado algún tipo de curso de acción más eficiente, sobre todo porque claramente la crisis que estalló en China tenía características que demostraban que esto se iba a expandir de manera muy rápida. Esto no es el mundo de la gripe española, no es 1918, no es la Edad Media. Estamos hablando de un mundo globalizado, con miles, millones de personas que se desplazan, o se desplazaban al menos hasta antes de la pandemia, a través del mundo, en aviones, trenes, etc. Por lo tanto, la velocidad a través de la cual se iba a masificar este contagio iba a ser muy alto. Y probablemente ahí la OMS pecó de ingenua o de muy burocrática para haber tomado acciones más rápidas, porque no hay que perder de vista que en este tipo de situaciones, y lo vimos con el ébola, el H1N1, más vale exagerar las medidas que quedarse corto. Perfecto, Alberto, muchas gracias por conversar con nosotros en Mundo Plus hoy. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a ver lo que está pasando